Listo, bueno, buenos días. Hoy nos corresponde hablar de alus valgus. Bueno, para empezar, consideramos que eh, esta patología, digamos que empezó describiéndose con un hallazgo físico en el examen físico que era el bunión, como esa protuberancia sobre la región medial de la articulación metatarsofalágica, produciendo dolor o descrito también por los pacientes como parestesia. Sin embargo, pues no es un hallazgo que sea estricto del alus valgus. También lo podemos encontrar cuando hay artritis de depósito, una artritis inflamatoria o alguna patología que comprometa la bursa a este nivel. Esta patología se va a caracterizar porque va a tener digamos que una deformación compleja de la articulación metatarsofalágica, dado que está involucrada pues la cápsula articular, la musculatura intrínseca, extrínseca y el complejo ligamentario. Eh, en cuanto a epidemiología, pues vamos a ver que tiene una presentación hasta del 23% mm, en los adultos, presentando ese dolor en la región medial, más o menos desde los 30 años, y encontrando la mayor prevalencia en mujeres hasta el 90% de los casos. Tiene una relación de un hombre por cada 15 mujeres, que son las que se llevan a una corrección quirúrgica y con hallazgos del 84% cuando es bilateral. Entonces, como anatomía, consideramos que esta es una articulación que se va a caracterizar porque no va a tener inserciones musculares en la cabeza del metatarsiano. Es una articulación que es lábil, que se va a caracterizar porque tiene una superficie receptora que va a ser la base de esa falange proximal, que va a ser articulación con la cabeza del primer metatarsiano. Sin embargo, pues vamos a ver más adelante que esa conformación, si su volumen o densidad es mayor respecto a esa base receptora, pues va a tener ya las primeras, digamos que, anormalidades. Entonces, esa característica de esta articulación hace que esté sujeta a cambios biomecánicos y tenga fuerzas musculares deformantes intrínsecas que generan más esta deformación. Como le dice, una articulación tipo enartrosis, donde la cabeza va a ser esférica y la recepción va a ser cóncava por parte de la base de la falange proximal, y va a tener movimientos que se van a acoplar de manera propia, describiendo grados de dorsiflexión, por ejemplo, a nivel de la cabeza del metatarsiano, que por cada dorsiflexión, perdón, de la falange, llevamos a 3 grados de plantiflexión de esa cabeza, es decir, una inclinación pues hacia la parte inferior. En cuanto a anatomía, vamos a tener que va a tener unas estabilizadores a nivel de la parte lateral y medial. Estamos hablando de los ligamentos. Otra de las partes importantes es la parte inferior, en la que está constituida por el flexor corto de la luz, en el que va insertos los dos sesamoideos, el lateral y el medial, es decir, van insertos en esta banda tendinosa, permitiéndole hacer perdón, un brazo de palanca y absorber la carga axial, esto al momento de hacer la marcha o al momento de la plantainflexión. Aquí vemos un poco más en detalle donde encontramos que los sesamoideos están en contacto con la superficie articular a nivel medial y lateral. Va a haber algo a nivel de la cara plantar del metatarsiano, que es una cresta que va a permitir esa división y como las dos facetas para que los dos sesamoideos estén ahí insertos en el tendón y tengan una movilidad restringida. A nivel de la parte medial tenemos el músculo abductor. En la parte lateral tenemos el aductor del alus con sus dos vientres, que es el transverso y el oblicuo. La imagen de abajo nos muestra cómo a través pues, del tiempo o al momento de generarse esta deformación, todo este complejo ligamentoso, tendinoso y muscular tiende a desviarse hacia la parte lateral, generando esa rotación de la cabeza del primer metatarsiano y llevando a angulación, como vamos a ver más adelante. Entonces, em, hay unas morfologías que ya establecidas para esta articulación, como vemos en la imagen, y son diferentes, ya están descritas.
y que están asociadas en mayor o menor grado a la deformidad de la luz valgus, porque condicionan la estabilidad de la misma. Vemos en la imagen A que es una articulación que es mucho más plana cuando hablamos de la cabeza del metatarsiano. En la imagen B, como es y C, que es el estilo chevron, donde vemos como una arista o un vértice de la cabeza del metatarsiano respecto a la base de la falange proximal. Y en la D, donde sí vemos que las imágenes de la parte inferior nos muestran esa gran inestabilidad de la articulación que se puede presentar, dado que hay una tendencia a la subluxación y la cabeza tiene un mayor volumen respecto a la zona receptora de la falange proximal. Y las dos imágenes siguientes, que la E y la F, cuando ya se establece la deformidad. Asimismo, tenemos que estar, digamos que observando y analizando cómo es la articulación tarsometatarsiana, dado que pues entiende que una alteración a nivel de esta articulación genera también la presencia de hallux valgus. Estamos hablando de la articulación de la cuneo metatarsiana, donde por anatomía tiene una inclinación plantar y medial de 8 grados, generando también una estabilidad a partir de los ligamentos mediales que tiene esta articulación. Entonces, para ello, pues, es importante tener en cuenta que el diámetro de medial a lateral va a ser mayor respecto al dorsal y al plantar, y esto es lo que le va a permitir un mayor arco de movilidad de manera lateral o de manera medial. Nos va a estabilizar los complejos ligamentarios a nivel medial, y también utilizando la base del segundo metatarsiano como digamos que ese reparo anatómico que le va a impedir hacer un mayor desplazamiento hacia la región lateral. Este es el complejo muscular, donde evidenciamos a nivel dorsal del pie encontramos el extensor largo del alus, que se va a insertar en la base distal de la falange, y el capuchón y extensor. Y a nivel mucho más proximal, estamos hablando del extensor corto, que se va a insertar en la parte dorsal de la falange proximal. Y en la cara plantar vamos a tener con el consecutivo, digamos que en toda la región plantar del metatarsiano, el flexor corto es la banda tendinosa que va a tener los dos sesamoideos, como lo dije anteriormente, insertándose en la base de la falange distal, y el flexor, perdón, la distal, el largo, y el corto, que sí se va a caracterizar por esas dos bandas tendinosas, insertándose en la base de la falange proximal. Tenemos también como protagonistas dos músculos, pues en la parte medial, que es el abductor, que se va a sentar en la cara medial de la base de la falange proximal hacia la zona plantar, y el aductor con sus dos vientres, que es el transverso, originándose en las cabezas de tercera a quinto metatarsiano y llegando hacia la zona lateral de la base de la falange proximal del hallux, y el vientre eh, oblicuo, que va a hacer su extensión desde la base del segundo y cuarto metatarsiano hasta el mismo punto de ingreso del vientre transverso. Este concepto anatómico también resulta importante. Estamos hablando de la irrigación de la cabeza del primer metatarsiano, que la va a hacer, digamos que la va a caracterizar allá en la parte distal, y se hace importante porque es en esta zona donde se hacen los reparos anatómicos o las osteotomías, y dependiendo de, digamos que la extensión de las mismas, pues vamos a estar en riesgo o no, dado que podemos producir una necrosis avascular. Se considera que los dos tercios dorsales de la cabeza van a estar irrigados por arteria metatarsiana dorsal, y la región plantar, que es un tercio, lo hace la rama metatarsiana plantar, dejándole para la zona 2, que sería la arteria plantar media. En cuanto a la fisiopatología, pues se considera que es de manera cíclica, porque va a tener varios estadios. Estamos hablando desde la misma anatomía o presentación de la articulación metatarsofalángica. Entonces se considera que esta configuración le genera una inestabilidad. Esa inestabilidad tiende a que haya contractura de los estabilizadores a nivel lateral,
y a nivel medial van a estar un poco más laxos. Entonces, esta disposición que no son los vectores en contra de las fuerzas deformantes, van a estar lábiles generando tanto a medial como lateral la, la deformidad. Aquí tenemos una imagen donde nos explica cuándo las fuerzas deformantes que están actuando alrededor de la articulación van a deformar, y van a deformar estando los tendones del flexor corto como los protagonistas en la zona plantar. Entonces, cuando la cabeza se va hacia la parte medial, los tendones se luxan hacia la parte lateral, dado que están anclados por la inserción del abductor del halus y el ligamento, perdón, del aductor del halus y el ligamento intersesamoideo, que son las fuerzas son las fuerzas resultantes hacia la región lateral para que se angule más esta articulación. Y a nivel pues medial se considera la presencia del abductor, pero por su disposición anatómica no es una fuerza en contraposición que genere, digamos, un retraso o una detención de la deformidad. Aquí vemos cómo es una disposición, digamos que en la parte anatómica interna y a nivel de la presentación clínica de los pacientes, donde vemos esa desviación hacia la región lateral del complejo ligamentario y tendinoso, tendiendo el pie por parte de la disposición del abductor a hacer una pronación. Y es lo que vemos, como podemos encontrar un hallux valgus con vemos que solapamiento de ese hallux valgus sobre el segundo dedo, caracterizándose por una pronación del mismo. A nivel radiográfico tenemos que analizar qué tipo de articulación tenemos, si es una articulación congruente o incongruente, y esto se va a caracterizar eh, porque vemos a nivel de la parte izquierda que es una deformidad con la eminencia medial característica, donde puede presentar el paciente la bursa dolorosa. Esto, como vamos a ver más adelante, pues va a tener asociaciones claras como el uso del calzado. Y tenemos en la imagen del lado derecho, donde hay una total incongruencia, donde se subluxa la falange proximal y se expone parte de la superficie articular de la cabeza del metatarsiano. Asimismo, no solo la deformidad se puede presentar a nivel, digamos que de la articulación metatarsofalágica, sino también entre las dos falanges, la proximal y distal, generando un hallux valgus interfalángico, considerándose que va a ser anormal cuando supera los 10 grados de esta desviación, y esa inclinación de la superficie articular tiende a ser más lateral. Dentro de las etiologías se considera que es una patología, digamos que multifactorial. Se han hablado desde causas o etiologías genéticas propias. Entonces es un panorama amplio en el que han dividido causas extrínsecas e intrínsecas. Dentro de las extrínsecas se ha determinado el uso del calzado, donde la parte del antepié es estrecha y obliga a una posición anormal donde aglomera esa parte de la cabeza de los metatarsianos, angulando por ende la región distal, que es la falange distal. Dentro de las causas extrínsecas también se ha descrito, digamos, que los traumas a nivel de la articulación metatarsofalágica, generando un tejido congestivo o la presencia de esa unión que al pasar el tiempo genera la deformidad. Dentro de las intrínsecas sí está descrito eh, la parte de la historia familiar, porque se cree que hasta el 84, 89, 90% de la presencia de una luz valgus va a tener antecedentes familiares. Va a tener también asociación con el pie plano. Sin embargo, el texto guía pues sí enuncia que no hay una relación directa. Sin embargo, se ha asociado que el origen o el análisis del pie plano pues va a estar todo en la región medial, donde también involucramos a la articulación tarsometatarsiana, como ya explicamos previamente, la que puede causar una deformidad a nivel distal. También dentro de las intrínsecas se habla de la hiperlaxitud ligamentaria a nivel medial o de una cápsula articular laxa, o que el paciente tenga de base algún tipo de alteración del tejido blando. Entonces, establecido ya ese escenario,
encontramos que la radiografía pues, va a ser el primer elemento importante para nuestro entendimiento. Encontramos que lo ideal es tener radiografías AP con apoyo y lateral, entendiendo que el rayo entre hacia la articulación tarsometatarsiana con una inclinación de 15 grados, en el que vamos a analizar si esa articulación es congruente o incongruente, la disposición y longitud del primer metatarsiano, asimismo la articulación cuneo-metatarsiana y ver si hay niveles artrósicos o si hay otro tipo de patología asociada y asimismo la disposición que tengan los sesamoideos respecto a la cabeza del primer metatarsiano. Entonces, eh, para hablar de los ángulos, encontramos uno de los primeros ángulos que es el metatarsofalángico, que es el ángulo del alux valgus, donde se va a configurar al trazar una línea longitudinal por el eje diaficiario del metatarsiano, haciendo una confluencia, un encuentro con el eje longitudinal de la falange proximal y distal. Es un ángulo que se considera normal menor de 15 grados, en el que nos va a hablar de la deformidad de la articulación. Otro de los importantes ángulos a analizar es el eje del primer metatarsiano con el segundo, en el que configura el ángulo intermetatarsiano, en el que lo ideal es que sea normal menor a 9 grados. Y son estos dos ángulos los que van a permitir entrar a hacer una clasificación de nuestros pacientes y tener una de las primeras orientaciones para tomar decisiones quirúrgicas. Otro de los ángulos que son más distales es el interfalángico, como lo dije anteriormente, tiene que ser menor a 10 y es el eje de la falange proximal respecto a la distal. También tenemos dos ángulos más que hablan de la orientación de la superficie articular de la cabeza del metatarsiano respecto a la base de la articulación, respecto a la base de la falange proximal, encontrándose que debe ser menor a 6 grados. Y esta es una de las conceptos para hablar y entender si la articulación es congruente o incongruente. Consideramos que no hay una paralelismo, digamos, entre los puntos de reparo de la región medial y lateral de la base de la falange proximal respecto a la cabeza del metatarsiano, encontrándose una no cobertura de la superficie articular de esta cabeza y una orientación hacia lateral de la falange proximal. Otro evento o hallazgo radiográfico que caracteriza la luz valgus es la presencia de la eminencia medial, que es esa protuberancia. El texto lo describe que no es una neoformación ósea, sin embargo, las fuerzas deformantes sí tienden a, digamos que, amoldar esa parte ósea y lo que hace es una mayor exposición ósea en la región medial, generándose ese protuberancia pues de características óseas que va a generar, digamos que en la parte estética que sea muy evidente. Esta es una de las proyecciones que se evalúa con la proyección oblicua teniendo en cuenta la disposición de los sesamoideos. Entonces, dicho lo anterior, hay una clasificación dependiendo los ángulos. Tenemos que para hacer un alus valgus leve, vamos a tener en cuenta que el ángulo metatarsofalágico del alus valgus se considera menor a 20. Recordar que estamos por debajo de los 15, es decir, entre 15 y 20 se puede considerar un alus valgus leve. El intermetatarsiano por debajo de 11 grados, entendiendo que sería entre 9 y 11, y encontrándonos con una articulación congruente como se escribió previamente. Para la moderada, si ya superamos el ángulo de la luz valgus, estamos entre 20 y 40 y entre 11 y 16 para el intermetatarsiano, teniendo como característica un alus valgus en pronación y un desplazamiento sesamoideo lateral que puede estar sobre el 50% respecto a al área que se encuentra una articulación metatarsofalágica normal. Y la severa, superando ese ángulo metatarsofalágico por encima de 40 grados y el ángulo intermetatarsiano mayor a 16, con una subluxación completa hacia el lateral de los sesamoideos. Entonces,
es importante tener en cuenta que cuando hablamos de la luz valgus no es concentrarnos solo en la articulación metatarsofalángica, sino en toda la disposición de el pie y en la región medial. Ver la alineación del retropié respecto a la del antepié, si encontramos un pie plano, la misma actitud del alus valgus, porque podemos ver la prominencia del bunión y ya estar pensando en un grado de deformidad, si está asociado a deformidades de los artejos menores, dado que se considera que esa disposición de la luz valgus pues, puede generar transferencias de carga y generar en los artejos menores alteraciones a nivel de la superficie, como hiperkeratosis o con actitudes distintas a las normales. La movilidad del tobillo también debe ser estudiada porque la articulación tibio-astragalina, eh, astragaloescafoidea también va a tener la disposición para luego enlazarse con la movilidad de la articulación tablometatarsiana y metatarsofalángica. Y también exponen estudiar o hacer examen de las contracturas del tendón de Aquiles y hacer la diferencia si tenemos una contractura del Aquiles o una contractura del gastrocnemio, porque se ha visto que la asociación entre la contractura del Aquiles va a permitir una deformidad o predispone la articulación metatarsofalángica para que tenga una actitud en la luz valgus. Dentro del tratamiento, vemos que todos los pacientes, pues, de acuerdo a los hallazgos radiográficos y clínicos, se va a tener el primer opción que es un manejo conservador, pero hay que tener en cuenta que este manejo conservador está orientado al manejo de los síntomas, más no de digamos que de corregir esa deformidad ni detener la progresión de la misma. Solo se va a hacer una intervención a nivel de los síntomas, mejorando el dolor y la disposición menor de la articulación metatarsofalángicas, pero no es la solución completa a la deformidad de esta articulación. Entonces, en ese sentido, lo que más se hace es el manejo quirúrgico en el que sí cumple objetivos claros como es corregir la deformidad con el objetivo de alinear ese primer rayo y darle una estabilidad y una aproximación normal de la biomecánica del pie. Em, Digamos que hay que tener en cuenta que hacer una intervención quirúrgica pues, puede generar a varios niveles cambios de estabilidad estático-dinámicos y hay que tener en cuenta qué tipo de tratamiento quirúrgico requiere el paciente. Entonces esto ya nos da una primera idea de que hay que volverlos subjetivos, porque cada paciente se debe manejar con una intervención quirúrgica distinta de acuerdo a la presentación de la deformidad. Una de las primeras intervenciones que se tiene es hablar de la intervención a nivel de los tejidos blandos y esto está dado cuando, digamos, la deformidad no es una deformidad mayor, se puede considerar, esto está dado para deformidades leves cuando presentamos una subluxación de la articulación o una luxación de la metatarsofalángicas, pero encontrar una luz valgus digamos que flexible asimismo como la articulación tarsometatarsiana. Se establece que ángulos menores a 30 grados del ángulo de alux valgus y del intermetatarsiano por debajo de 11 son pacientes candidatos para este tipo de intervenciones y como contraindicaciones que sean moderadas a severas las deformidades, que el ángulo de la superficie articular distal del metatarsiano sea mayor, artrosis asociadas o espasticidades que vemos en nuestros pacientes. Entonces, el objetivo de esta intervención es lograr hacer una liberación del tejido blando, permitiendo disminuir esas fuerzas deformantes. Entonces, dentro de la intención quirúrgica es hacer un abordaje al primer espacio interdigital a nivel dorsal, generando una disección profunda, llegando hasta las cabezas musculares y abordando el espacio interdigital para hacer liberación del mismo a nivel del aductor y a nivel de los ligamentos que permiten la unión de los sesamoideos. Asimismo, evidenciando cómo es la disposición de las carillas articulares de los sesamoideos para disminuir este defecto de angulación.
Se debe también intervenir la eminencia media, donde lo que se va a hacer es un abordaje medial, una disección como lo graficamos acá en L, donde la parte mayor de esa incisión de L va a ser la región dorsal con una incisión vertical con orientación hacia plantar, esto sobre todo a la eminencia, para luego hacer una disección por planos, exponer la cápsula articular y evidenciar eh, este defecto óseo para luego hacer la osteotomía. Entonces, en cuanto a la osteotomía o el retiro de esta eminencia, debemos tener en cuenta que hay una alineación del eje diaficiario de ese metatarsiano para no ser hacer una intervención excesiva, porque ya digamos que la cabeza del metatarsiano perdería superficie articular, lo que llevaría dentro de las complicaciones es hacer una orientación contraria, es decir, hacer un algus varus, lo que generaría una complicación eh, para luego ser intervenida de otra manera. Entonces, la corrección de los tejidos blandos tiene como objetivo y los cumple es disminuir el dolor. Sin embargo, cuando se hace de manera aislada, es decir, solo intervenir tejidos blandos sin osteotomía asociada puede tener una falla hasta el 24%, considerándose correcciones de una magnitud de 15 grados para la articulación metatarsofalágica y de 5 grados para la interfalágica, es decir, la distal. La recurrencia que también la puede presentar por hacer una inmovilización inadecuada o hacer una falla o no completa liberación del complejo lateral o cuando tenemos una articulación que es congruente y se lleva una actitud incongruente con una predisposición a subluxación. Asimismo puede tener daños neurovasculares por los nervios cutáneos y generar el alus valgus cuando se excede en la osteotomía de la corrección de la eminencia media. Para seguir hablando de la región distal, tenemos otro procedimiento, otra técnica que es la de Akin, que es hablar sobre la osteotomía de la base de la falange proximal asociado a la capsulorrafia medial y recesión también de la eminencia media. Tener en cuenta que esta osteotomía se hace en cuña con la base medial para generar ese alineamiento o corrección de la longitud del primer artejo. Entonces, dentro de las indicaciones está si tenemos una luz valgus interfalángico, es decir, si superamos esos 10 grados de defecto, si hay superposición con respecto al segundo dedo y si tenemos, como también la intervención de tejidos blandos, una articulación congruente, eh, dado que pues si tenemos una articulación incongruente, no es adecuado hacer este tipo de procedimiento porque se exacerba la deformidad. Entonces las contraindicaciones pues está esta, que la articulación sea incongruente o tenga una tendencia a la subluxación. Entonces, en cuanto a esta técnica es hacer un abordaje medial donde vamos a hacer la disección por planos, conservando pues los colgados de un espesor importante a nivel dorsal y plantar, cuidando las estructuras neurovasculares. Se hace la capsulotomía también en L, se hace la resección de la eminencia medial. Luego de eso se procede a hacer la osteotomía de la base de la falange proximal, pero teniendo en cuenta que el punto anatómico es a nivel metafisiodiaficiario, con su base que tiene que ser medial. El primer corte, pues, lo escribe el texto, que es hacerlo de manera así que transversa, logrando esa parte cóncava para generar un alineamiento de la falange distal respecto a la cabeza del metatarsiano. Entonces, esta sí tiene una corrección de solo 6 grados en el ángulo metatarsofalángico. Dentro de lo que se indica es que se evite la liberación lateral, dado que podemos hacer daño de la vascularidad y tener un riesgo de necrosis. La recurrencia del hallux valgus cuando se lleva en la técnica de Akin puede llegar hasta un 20% y entre las complicaciones es que hacer una osteotomía, digamos que densa, donde la base medial de la cuña sea mayor, puede generar una sobrecorrección de esta deformidad. Otra de las técnicas que bien utilizadas es la técnica de Chevron, que se considera como esa osteotomía distal del primer metatarsiano, haciendo asimismo una resección de la eminencia medial
y capsulorrafia medial con corrección, pero a nivel extraarticular. Esta sí se considera que es una intervención quirúrgica para deformidades que están clasificadas entre leves a moderadas, teniendo en cuenta ángulos mayores de 30 para el ángulo de alus valgus y el intermetatarsiano menor de 13. Cuando tenemos una articulación incongruente o con tendencia a la subluxación, se puede pensar también en chevron, y cuando hay congruencia, pero con un ángulo de la superficie articular del primer metatarsiano que sea menor de 15 grados. Y está contraindicado, pues sí, cuando la deformidad va a ser severa, cuando superamos los 35 grados del ángulo intermetatarsiano y del ángulo perdón, que sea congruente la articulación metatarsofalágica y que sea mayor de los 15 grados el ángulo de la superficie articular del primer metatarsiano. Esta técnica pues va a tener también un abordaje medial donde se va a exponer la cabeza del metatarsiano, se hace la capsulotomía en él y se va a hacer resección de la eminencia medial, em, teniendo en cuenta que vamos a tener un limitante en esta corrección y es cuando no se hace primero los colgajos plantar y dorsal adecuados, y cuando no se tiene un cuello adecuado de ese metatarsiano, porque puede ser, digamos que en dimensiones pequeñas, y haciendo el corte pues no va a tener una configuración anatómica respecto a la cabeza que va a tener la función de la articulación distal. Entonces, después de hacer digamos que el retiro de la eminencia medial, em, esa dirección de la osteotomía que va a ser más paralela respecto al eje de la diáfisis, se va a marcar un apex a nivel, digamos, teniendo en cuenta un eje longitudinal de la cara medial, o sea, en toda la mitad de la diáfisis, teniendo como reparos un punto a nivel dorsal y plantar, em, que lo describe así, un ángulo de 60 grados. Esto para hacer el corte y luego hacer la traslación de la cortical dorsal respecto a la plantar. Y se habla también de la técnica quirúrgica de Chevron modificada, donde va a ser ese ángulo de 90 grados y ese trazo de la región dorsal hacia la región medial ya no va a tener la misma angulación de los 60 grados, sino va a ser, como lo vemos en la imagen, dejando la cortical plantar un poco más voluminosa respecto a la dorsal. Entonces aquí vemos cómo hace corrección la técnica a nivel del metatarsiano, generando pues una estabilidad y una mejor consolidación. Em, Dentro de las alternativas que también expone pues esta técnica es hacer cortes dorsales, como lo dije anteriormente, un poco más vertical, generando así pues un brazo largo que va a permitir mayor estabilidad, y al momento de hacer el paso del tornillo interfragmentario vamos a tener más base cortical para que esté estable. Esta técnica va a lograr correcciones entre 12 y 15 grados de la articulación metatarsofalágica, corrigiendo a nivel intermetatarsiano 5 grados, con recurrencias hasta de un 20%. Entre las complicaciones es que eh, haya una metatarsalgia de transferencia, ¿sí? Es decir, al segundo dedo, al segundo metatarsiano, que no haya una unión adecuada, o al momento de hacer los abordajes se haga un atrapamiento o lesión de los nervios cutáneos. Yendo un poco más proximal y entendiendo que entre más proximal se haga la intervención se van a tener mayores grados de corrección, está la osteotomía tipo SCARF, que es una osteotomía longitudinal en forma de seta a nivel de toda la diáfisis del metatarsiano. En este se describen, digamos que tres tipos de variantes al momento del corte, donde se pueden hacer una osteotomía de Scarf corta cuando encontramos ángulos intermetatarsianos por debajo de los 13 grados, y un ángulo intermetatarsiano de 14 a 16 grados cuando se hace una osteotomía tipo Scarf media, y una larga cuando se superan esos grados de 17 a 23 grados. Dentro de las indicaciones, ya si contemplamos una deformidad de moderada a severa cuando el ángulo intermetatarsiano supera los 20 grados, y como contraindicaciones vamos a tener
osteopenias o deformidades leves o que estén asociadas a artrosis, dado que ya se contemplarían fusiones articulares o artrodesis. Entonces, dentro de esta técnica está descrita que se va a realizar un abordaje longitudinal medial que es más largo que las intervenciones quirúrgicas previas, casi llegando hasta la articulación cuneo-metatarsiana. Luego vamos a hacer la capsulotomía en L, marcando los puntos de la osteotomía, teniendo como, digamos que reparos anatómicos aproximadamente entre 2 y 3 milímetros alejado de la superficie dorsal y 5 milímetros proximales a superficie articular. Luego de esto se va a hacer a nivel proximal eh, entre 2 y 3 milímetros y a nivel cortical dejando 1 centímetro de la región proximal. Estamos hablando de la articulación tarsometatarsiana. Entonces, este tipo de osteotomía va a permitir un desplazamiento lateral y plantar. Ese corte longitudinal pues va a depender de la magnitud de la corrección que se quiera hacer y se va a hacer asimismo perdón, al momento de lateralizar la diáfisis del primer metatarsiano, corregir la deformidad del espacio intermetatarsiano para permitir un desplazamiento plantar de la cabeza y así aumentando, digamos que el área de carga del primer metatarsiano, disminuyendo el riesgo de una metatarsalgia de transferencia. Este va a conseguir correcciones entre 15 hasta los 20 grados del ángulo metatarsofalángico y del intermetatarsiano hasta unos 10 grados. La satisfacción está expresada hasta en un 98% y complicaciones si es que se hacen sobre correcciones. El alus valgus puede tener residuos de un 20% o que se tenga una pérdida en la fijación. Otra de las maneras de abordar el alus valgus es irnos mucho más proximales y es contemplar la artrodesis conometatarsiana cuando encontramos una articulación hipermóvil, por ejemplo, cuando tengamos esa laxitud de la cápsula articular de esta articulación o cuando tenemos hallazgos de artrosis. Este tipo de cirugía es conocida como la de lápides, donde se van a hacer liberación de los tejidos blandos mediales, asociado también a la resección de la eminencia medial y llevando a una artrodesis de esta articulación logrando una osteotomía que sea biplanar, es decir, tiene una base en cuña que es lateral y una base a nivel plantar. Entonces, entendemos que vamos a optar por este tipo de intervención cuando hay falla en procedimientos previos, cuando a pesar de la corrección de antepío de la misma articulación metatarsofalágica persiste esa movilidad de la articulación o cuando tengamos esa necesidad de corregir unos ángulos mayores deformantes, el metatarsofalágico mayor de 36 o de los 40 grados, un intermetatarsiano mayor de 40 grados, o cuando tengamos artrosis y contraindicaciones, cuando hay un acortamiento, lo describen con dolor en sesamoideos o se tenga una predisposición a la no consolidación. Y para ya manejos digamos que definitivos, también tenemos la artrodesis a nivel de la articulación metatarsofalángica. Y esto es cuando tenemos a nivel radiográfico pues signos de artrosis o deformidades severas que no van a lograrse por su magnitud una corrección adecuada con los procedimientos previamente mencionados. Asimismo, en escenarios donde tengamos pacientes con espasticidad o alteraciones neurovasculares que tiendan a hacer esa deformidad, entonces, esto es una opción adecuada porque el objetivo es mantener la longitud del primer metatarsiano y estabilizar esta articulación. Dentro de las técnicas, pues se va a hacer ese abordaje dorsal pleno, longitudinal, teniendo como reparo el extensor largo del hallux, cuidando ese nervio cutáneo dorsal. Asimismo, se acompaña de la resección de la eminencia medial y observando o preparando esa articulación, la superficie articular para hacer la fusión con la base de la falange proximal. Lo ideal es tener los 15 grados de valgo más la rotación neutra y se establece que tiene una satisfacción hasta de un 93%, contemplándose consolidaciones dentro de las 12 semanas
y con tasas de falla hasta de un 10%. Eh, eh, Hay otro aspecto muy importante y es, digamos, que el manejo posoperatorio de estos pacientes, dado que pues, se ha descrito que, por ejemplo, en cosas muy específicas, cuando no se hacen tiempos prudentes o un manejo adecuado del vendaje, puede haber recidivas de la deformidad de la luz valgus. Entonces, lo ideal es mantener un vendaje en posición corregida. Esto es teniendo en cuenta si estamos en el pie derecho, el pie izquierdo, dado que el vendaje va o a favor o en contra de las manecillas del reloj. Se contempla que la carga de peso va a ser inmediatamente, o sea, al siguiente día posoperatorio, haciendo uso del mismo zapato, haciendo un apoyo en la región eh, lateral o del talón en el pie. Retirar puntos sobre las 2 semanas, iniciar la carga sobre el primer rayo, es decir, sobre la región medial hacia la sexta, entre la cuarta y la sexta semana, y contemplando retornos a actividades laborales intensas o deportivas sobre los 6 meses. ¿Listo?